Hoy nos vamos a ahorrar algunos cientos de euros escogiendo los cabos adecuados para nuestro barco. Conoceremos los cabos adecuados para cada uso, sus características, lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Saldremos de este vídeo siendo unos expertos en cabos. Vamos, que vamos a estar fardando en nuestras conversaciones en el puerto como grandes navegantes. En el caso de Carlos me conformo con que empiece a llamar los cabos y no cuerdas y que se dé cuenta que en un barco de motor hay muchos cabos con muchos usos diferentes también, que no es solo cosa de veleros. Que no cabo en el velero, para amarrar y ya. No, tú en el velero cabes. ¿Vale? Yo cabo en el velero. Vale. En el velero. Hablo de las cuerdas, ya sabes tú. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la jarcia de labor, los cabos de nuestros barcos que tienen montones de usos a bordo y que con cada uso existe una elección adecuada a la medida de nuestro presupuesto. Vamos a hablar de materiales, de tipos de cabos, de acabados y, por supuesto, de sus usos a bordo. Desmitificaremos algunas cosas como que siempre hay que comprar el mejor cabo o que en realidad cualquier cuerda que veamos en una oferta nos sirve, que algunas sí, y aprenderemos algunos trucos y cuidados que nos van a permitir ahorrar un montón de dinero y alargar la vida útil de nuestros cabos ya existentes. Porque no hay que gastarse un pastizal, pero hay que saber escoger el cabo adecuado para cada uso y sobre todo para nuestras necesidades reales. Y para todos aquellos con embarcaciones de motor que piensan que este episodio no es para ellos, en una motora hay un montón de cabos que hay que escoger bien. Amarras, cabos de fondeos, cabos de remolque, las rabizas de los aros salvavidas. ¿La qué cosa? Las rabizas. Palabra nueva. Madre mía, traigan los títulos. Y una mala elección en cualquiera de esos nos puede causar un problema. Todo esto lo vamos a contar hoy gracias a SVB, que con sus más de 30.000 artículos náuticos de 350 marcas diferentes nos ha enviado todo el material que hemos necesitado para la elaboración de este vídeo. Y es que con SVB siempre es fácil, porque envían a cualquier puerto del mundo rápidamente, todo cuidado al detalle, y con los cabos ya ni te cuento, porque la variedad de materiales y precios es casi infinita. Menos mal que hoy vamos a aprender a escoger los adecuados. Y porque te los hacen a la medida. Y cuando digo a la medida me refiero a tu medida, porque con su configurador de cabos no solo puedes elegir la longitud del cabo, sino que puedes solicitar todo tipo de acabados, con gazas, mosquetones, protectores, una maravilla. Da gusto ver cuando todos los cabos vienen etiquetados con sus características y tu nombre, porque están hechos para ti o para mí. Y si necesitáis cabos o cualquier otro material náutico, recordad que con el código The Low Cost Sailor, con vuestro pedido os harán un regalo muy especial de nuestra parte. Si tienes un barco necesitas ver este episodio. Si a los cabos les llamas cuerdas, entonces necesitas ver este episodio con un cuaderno para tomar notas. Pero es que aunque creamos que sabemos sobre cabos, cuerdas y jarcia de labor, los materiales y los usos han cambiado mucho y a veces nos empeñamos en gastarnos un dineral en cabos de dinema porque es el no va más y resulta que no es lo que necesitamos. O vamos a intentar reciclar alguna cuerda a bordo que teníamos para ahí y nos vamos a dar cuenta de que no sirve. Que no significa que todos necesitemos los mejores cabos, drizas y escotas del mercado, sino que hay cosas que no sirven y otras que sí sirven para algunas cosas, pero no para todo. Por ejemplo, yo por mi casa tengo un montón de cuerdas de escalada de mis tiempos adolescentes cuando era un dominguero de la escalada. Eso lo has dicho para poder poner una foto ahí, jovenzuelo y lozano, seguro. Cuando tengo el cuerpo yo, pero escultural, Pero, ¿cómo aprovechas? Pero escultural tipo David de Miguel Ángel, no escultura de Botero, de esto de un cosas así gordos, ¿no? Sí. Y ni se me ocurriría utilizar una cuerda de escalada como driza para mi barco. Incluso ni como escota. Una cuerda de escalada tiene una elasticidad superior al 10%, ya que esto permite absorber mejor una caída, algo importantísimo en la escalada, y sin embargo, imaginaros usarla como driza, y que cuando viene una racha de viento, la driza de 20 metros que habéis usado debe sí 2 metros más. Pues eso, cada material, cada cabo, cada cuerda tiene un uso adecuado y eso vamos a ver hoy. La navegación lleva con nosotros muchísimo tiempo. Ya en el 3500 a.C. tenemos referencias de los egipcios navegando por el Nilo con los primeros barcos
barcos de vela. Y claro, se necesitaban cabos. En aquella época eran de fibras vegetales, papiro, palmera y esparto trenzado. Pero los verdaderos reyes de la navegación fueron los fenicios. Hacia el 1500 a.C. comenzaron a construir barcos capaces de cruzar el Mediterráneo y asomarse hasta el Atlántico. Su material estrella fue el cáñamo, más resistente y más duradero. Lo increíble es que la tecnología no cambió demasiado en más de 3000 años. Las fibras naturales fueron las protagonistas de los grandes descubrimientos y la conquista de los océanos. Eso sí, tenían sus problemas. Se hinchaban con el agua, se pudrían con la humedad y tenían que ser bañadas en brea o alquitrán para frenar su deterioro. Esto hacía que trabajar en la jarcia fuese un oficio realmente sucio y que los cabos se trabasen a menudo con las poleas, que por cierto no aparecieron hasta el 700 a.C. con los griegos. Nada cambió sustancialmente hasta 1840 con la llegada del alambre de hierro y el acero para las jarcias firmes. Pero los cabos de labor, la jarcia de labor, seguía siendo de fibra, porque el metal no se llevaba muy bien con las poleas de la época ni con las manos de los marineros. El gran salto ocurre en 1935 con la invención del nylon por parte de DuPont. Fue una revolución silenciosa que sirvió de base para los paracaídas de la Segunda Guerra Mundial antes de llegar hasta nuestros barcos. En 1950 aparece el Dacron, poliéster, y la alternativa ideal al nylon porque estiraba menos y aguantaba mucho mejor el sol y el salitre. Pero la verdadera revolución llegó en los años 80 con fibras como el Dyneema o el Spectra con rendimientos nunca vistos, materiales más resistentes que el acero pero tan ligeros que flotan. Así que la próxima vez que te quejes de que el winchi va duro o que la escota está rígida, acuérdate de los egipcios, gestionaban barcos por el Nilo con cabos de papiro, sin poleas y a base de fuerza bruta. Eso sí que era una navegación extrema. La diversidad de materiales, colores, grosores y acabados que nos encontramos al comprar unas escotas, una driza o unas amarras nos puede llegar a apabullar. Si entramos en un catálogo especializado como el de SVB, la variedad es infinita y si buscamos ofertas por ahí fuera es fácil perderse y acabar comprando algo que no sirve. Pero la realidad de los cabos hoy en día, donde casi todos son fibras sintéticas, es bastante sencilla. Fundamentalmente hay 4 materiales en que nos debemos centrar. El polipropileno es el más barato y la base de la mayoría de cuerdas domésticas, y digo cuerdas a propósito porque su uso en náutica es muy limitado. Su gran ventaja es que flota, lo que hace ideal para rabizas de aros salvavidas y cabos de remolque para evitar que se enreden en las hélices. Pero, ojo, el sol se lo come de forma terrible. Yo mismo he tenido malas experiencias con rabizas que en menos de un año al sol se deshacen y rompen al primer tirón. El nylon, poliamida, es el protagonista tanto en motor como en vela. Su gran elasticidad y buena resistencia lo convierte en el material ideal para amarre y fondeo. Es el amortiguador de tu barco. El poliéster, no lo confundamos con el polipropileno, es económico, el mejor resistiendo al sol, aguanta bien el agua, es fuerte y tiene 1000 usos desde escotas hasta drizas. Es sin duda el rey de la navegación low cost. Luego está el Dyneema. Cuando el presupuesto no es un problema o buscamos el máximo rendimiento, aparece el Dyneema. Lo tiene todo. Es ligero, más resistente que el acero, no absorbe humedad y su estiramiento es casi nulo, menos del 1%. Es el rey de las regatas. Para que veáis la diferencia real, vamos a comparar estos materiales y vamos a añadir el viejo cable de acero como referencia. Basándonos en un estándar de 10 milímetros, si empezamos por la resistencia al sol, vemos que es el punto débil del polipropileno y el punto fuerte del poliéster. Esto, como os decía antes, en el polipropileno puede ser dramático. Es un material que no se debe dejar expuesto al sol de forma permanente. En cuanto a la carga de rotura, el polipropileno vuelve a ser el más débil, pero lo que es realmente sorprendente es la resistencia del Dyneema. Aguanta 9 toneladas con solo 1 centímetro de diámetro. Además es ligerísimo, pesa casi 10 veces menos que el acero. En ligereza solo gana el polipropileno, que es el único motivo porque este último se conserva en los barcos, por su flotabilidad. Un dato importante sobre el agua. Casi todos los materiales son impermeables salvo el nylon. El nylon es como una esponja que puede almacenar un 10% de agua, con el consiguiente aumento de peso y, ojo, de grosor. Si el cabo va justo por una polea o en un mordedor, cuando se meja puede llegar a quedarse trabado. Finalmente, hablemos del estiramiento. Aquí el Dyneema gana por goleada, con apenas un 1% de estiramiento, algo ideal para un trimado pues al milímetro. Pero recordad, dependiendo del uso, no siempre queremos estiramiento mínimo. Cuando un cabo se estira, absorbe energía y eso es precisamente lo que buscamos en los cabos de amarre o en los de fondeo para no arrancar las cornamusas. Por cierto, el poliéster también puede lograr niveles bajos de estiramiento en algunas de sus variantes, como los cabos preestirados. Pero también hay otros factores como el tacto, por ejemplo. Aunque la posibilidad de combinar materiales en un solo cabo, porque como veremos ahora, los diversos trenzados y acabados nos van a permitir exprimir aún más las características de nuestra jarcia.
El material no lo es todo. Cómo se trenza ese material es lo que define cómo se comporta el cabo en tus manos. La mayoría de los cabos modernos utiliza una construcción de alma y funda. Esto nos permite lo mejor de dos mundos. Podemos, por ejemplo, tener un alma de Dyneema, que es el que aguanta el esfuerzo y no estira, protegida por una funda de poliéster suave, porque el Dyneema puro resbala mucho y quema las manos. Para entender esto, nada mejor que abrir un cabo por la mitad y ver qué hay dentro. Vamos a hacerle una pequeña autopsia a un par de ellos. Estructuras monomaterial, sin alma ni funda. El trenzado de 3 cordones es el que veréis en las amarras de nylon. Son 3 ramales enrollados entre sí. Es el diseño más antiguo porque es fácil de fabricar y sobre todo facilísimo de ajustar. ¿Qué es ajustar? ¿Qué significa el término ajustar en la nomenclatura marinera? Término marinero que significa unir dos cabos por sus extremos, chicotes, con nudos o costura. Ahí está. Ajustar. El trenzado de 12 cordones, hueco, muy típico del Dyneema. Si lo cortáis, veréis que es como un tubo vacío por dentro. Al no tener funda, es ligerísimo, pero está totalmente expuesto al sol y al rozamiento. Luego está la arquitectura de alma y funda, doble trenzado. La funda o camisa es la parte exterior. Su misión no es aguantar el peso, normalmente solo aguanta el 20% de la carga, sino proteger el interior y dar agarre en los winches. El alma es el corazón del cabo y donde reside la fuerza. Dependiendo de lo que busquemos, podemos encontrar 3 tipos de almas. Almas de fibra paralela con filamentos rectos que van por dentro. Almas trenzadas, es como un cabo dentro de otro cabo, es lo más común, doble trenzado, da mucha flexibilidad y es lo que permite que el cabo pase bien por las poleas. Y finalmente, almas texturizadas o mezcladas. A veces veréis que almas que parecen como algodón o hilos deshilachados. Se usa para dar volumen al cabo sin añadir mucho peso. Típico de escotas de barcos ligeros que queremos que sean cómodas, gruesas, para agarrar con la mano. Pero el punto crítico está en los nudos y las gazas. Cuando cortéis el cabo, fijaos en cómo las fibras están alineadas. Cuando hacemos un nudo, obligamos a esas fibras a dar una curva muy cerrada. Las fibras de la parte exterior de la curva se estiran hasta romperse, mientras que las interiores no trabajan. Por eso, un nudo debilita tanto al cabo, porque solo trabaja una parte de la fibra. En cambio, al hacer una gaza cosida o un ajuste, las fibras siguen una curva suave y todas trabajan por igual. Por eso, si tenéis la oportunidad de usar el configurador de SVB para que os den los extremos ya terminados con gazas profesionales, estaréis aprovechando el 100% de la resistencia por la que habéis pagado, claro. Elegir el cabo adecuado no es solo cuestión de material, sino de diámetro. Un cabo demasiado fino te cortará las manos y patinará en los mordedores. Uno demasiado grueso no correrá bien por las poleas y pesará 1 tonelada cuando se moje. Aquí tenéis mi pequeña selección para cada uso, tanto si vais a vela como a motor. Para las drizas, aquí el enemigo es el estiramiento. Si la driza estira, la vela se deforma y el barco pierde potencia. La opción ideal es Dyneema con funda de poliéster. Es lo que yo he elegido tras probar 2 modelos diferentes de SVB. Para la mayor he escogido una de 10 milímetros con más de 3.500 kilos de resistencia a la rotura. Vamos, que podría levantar mi barco con él. Y solo un 1,8% de estiramiento. Tiene un precio de 3,78 euros el metro, aunque para mi tipo de navegación de crucero podría haberme quedado perfectamente con una de poliéster preestirado de 2,77 euros, ahorrándome unos 30 euros en una driza de 30 metros. Sigue teniendo 2.500 kilos de carga de rotura y un estiramiento que ya se va al 4%, que es el doble que la otra, pero insisto que es más que adecuado para los navegantes de crucero domingueros como yo. Ojo, las drizas no se rompen por superar la carga de rotura, siempre es por desgaste y rozamiento, normalmente en la polea de la perilla del mástil. Para las escotas, si sois puristas de las regatas, querréis elasticidad mínima para no perder ni 1 milímetro de trimado. Pero para el común de los mortales, la mejor opción es el poliéster. Que tenga cierta elasticidad le viene bien al aparejo para absorber los golpes de viento y no romper nada en, por ejemplo, una trasluchada involuntaria. Yo he escogido poliéster de 12 milímetros con 3.500 kilos de rotura y un 6% de elasticidad por aproximadamente 3,12 euros el metro. Pero para renovar otros cabos de la jarcia de labor, por ejemplo, los cabos del enrollador, estos pueden ser de poliéster, pero de diámetro pequeño, en mi caso 6 milímetros, pero siempre buscamos bajo estiramiento para que la vela no vaya rebotando si la llevamos, por ejemplo, parcialmente enrollada. Con lo que un cabo con Dyneema puede ser una elección aún más acertada si habitualmente rizamos el Génova en el enrollador. También he cambiado la pata de gallo del backstay. Aquí la elección es doble. Para la parte principal del triángulo, Dyneema de 5 milímetros, sin funda y sin ninguna duda. Tiene más resistencia que el propio cable de acero original, pesa nada y cuesta solo 3 euros el metro. Pero para el tramo final del aparejo de poleas, el que tocamos con la mano, he preferido Dyneema forrado de 6 milímetros. Como es parte de la jarcia firme, queremos que el estiramiento sea mínimo, prácticamente nulo. En este caso es fundamental porque no queremos que nuestro mástil vaya dando bandazos hasta romperse. Todo lo contrario pasa con las amarras. Aquí queremos elasticidad y resistencia a la abrasión.
ocasión. Podría parecer que lo ideal es algo indestructible, como por ejemplo el Dyneema de 14 milímetros, que puede aguantar hasta 18 toneladas, pero sería un error. Si la amarra no estira, aún de un tirón fuerte por el oleaje, algo va a romper, y lo que no queremos es que rompa la cornamusa de nuestro barco o que sea arrancada de cuajo. ¿Y por qué no construyen barcos con el material del Dyneema? Porque entonces arrancarían los muelles. Pues que hagan muelles con el material del Dyneema. Porque entonces arrancarían los continentes. Pues que hagan el planeta de Dyneema. Y entonces entramos en la física y la dinámica de cuerdas que mueve el universo. De cabos, la dinámica de cabos. Ah, de cabos, perdón. Para amarrar lo mejor es el nylon, rematado con unas buenas gazas que podéis hacer vosotros mismos, como os hemos enseñado en uno de nuestros shorts, o que podéis dejar que SVB lo haga por vosotros y no tenéis que hacer nada. También es buena opción el Dogflex, un poliéster especial que estira hasta un 20%, no absorbe nada de agua y no se pone rígido con el tiempo. Esta última lo veo como por ejemplo la mejor opción para cabo de fondeo. Finalmente, para remolque y seguridad, aquí el polipropileno es el rey porque es barato y sobre todo flota. Esto es vital para que el cabo no acabe en la hélice. Se puede usar en las rabizas de los aros salvavidas con unos 6 milímetros o en cabos de remolque con 12 o 14 milímetros de diámetro. Eso sí, hay que guardarlo lejos del sol. Pues una vez que tenemos todo esto claro, llega el momento de renovar los cabos. Yo me fui a la página de SVB y fui haciendo mis selecciones. Aproveché para probar su configurador de cabos a medida e incluir el cosido de algunas de las gazas. Recordad que si no lo pedís así, lo que os enviarán será un corte recto en el cabo. El configurador es muy útil porque hace los cálculos por ti. Determina cuánto cabo adicional hace falta para los remates o gazas y ajusta la longitud total a lo que realmente necesitas. Una vez pedidos, en menos de una semana lo tenía en mi casa. A la hora de sustituir los cabos viejos, en la mayoría de los casos no es solo soltar un nudo y hacer uno nuevo. Eso sirve, por ejemplo, para las escotas. Pero en las drizas, como el cabo viaja por el interior del mástil, la cosa es un poquito más delicada. Aquí el secreto es el cosido de mensajero. Se trata de coser el cabo nuevo al viejo con aguja e hilo, pero no solapándolos, sino poniéndose uno a continuación del otro, punta con punta, para que la unión no engorde y pase sin problemas por todas las poleas internas. Un poco de cinta aislante para rematar la unión y asegurar que no haya enganchones, y el cambio os resultará extremadamente sencillo. Finalmente, para que vuestra inversión dure años, aquí van unos trucos de mantenimiento low cost. Primero, el endulzado. Una vez al año meter las escotas a la lavadora. Programa frío y sin suavizante, para que no se enrollen dentro de una funda de almohada, por ejemplo. Esto va a permitir eliminar el salistre y evitar que los cristales de sal corten las fibras internas. Segundo, la rotación. Cada 2 temporadas, darle las vueltas a las drizas. El extremo que estaba arriba en el palo pasará a la bañera, repartiendo el desgaste de los estopes y cambiando el punto de rozamiento en la perilla. Adicionalmente, si las compráis un par de metros más largas de los que no lo necesitáis, podréis de vez en cuando cortar el extremo que va a la perilla y así renováis el punto de apoyo, que es donde más se desgasta y el punto habitual de la rotura. Tercero, para las puntas en los cortes no solo uséis el mechero, haced un pequeño liguete con hilo para que no se deshilache nunca. También vale con cinta aislante, ¿vale? Pero esta última la tendréis que renovar por lo menos cada temporada. Y mi truco final: si tenéis cabos rígidos por el sol, dejadlos una noche en un cubo con agua y un chorrito de vinagre. El ácido descompone los restos de cal y sal, devolviéndoles la flexibilidad sin gastar un euro. Vuestras manos os lo van a agradecer. Los cabos son una parte fundamental de nuestros barcos. Una rabiza, por ejemplo, que se rompe cuando has tirado un aro salvavidas al agua, pues puede suponer la muerte de una persona. Muchísimo cuidado con los cabos que se deterioran con el sol, porque es que es facilísimo que pueda llegar a pasar esto. Pero es que lo mismo pasa con las amarras. Mi vecino de Pantalán hace 4 días, cabos nuevos al recién estrenar, pero mal colocados, estaba dándole golpecitos a mi barco. No me hizo ninguna gracia. Al final, el elegir el tipo de cabo adecuado no son caros, ni siquiera, yo me he dado cuenta de que ni siquiera comprar tope de gama, que esta vez he tirado la casa por la ventana y he comprado tope de gama. Recordar la importancia de los nudos, los remates, no son difíciles de hacer. Por ejemplo, estos cierres que hacemos con el Dyneema, esto es muy fácil, y estas tapas, estos refuerzos, se puede aprender, es muy divertido hacerlo. Creo que tenemos tú y yo conceptos distintos de lo que es divertido. Y si sois como Carlos, pues podéis coger y pagar porque os lo den hechos y decir: mira que bien me ha quedado, esto es tan precioso y no he tenido que hacer nada. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis todos los enlaces a todo el material que ha salido en este vídeo, tanto en la descripción del propio vídeo como en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Muchas gracias, SVB, por cuidar de nosotros cuando queremos hacer vídeos sobre materiales náuticos. Dar las gracias también a nuestro patrocinador de este año, Smart Sails, y especialmente a los que nos ayudan
ayudan a empujar esto para que sigamos haciendo vídeos semana tras semana, que son nuestros Patreons, que aparecerán por aquí. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailing. La de cosas que he aprendido yo hoy de cuerdas, ¿eh? ¿Tú sabías que solo hay una cuerda en un barco? ¿Cuál cuerda hay? Solo se denomina cuerda la del pinganillo de la campana. Es la única cuerda que hay a bordo.